Liturgia para hoy viernes 3 de enero. Santísimo nombre de Jesús. La palabra Jesús es la forma latina del griego Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua ben Yosef. Jesús, hijo de José, o Yeshua, que significa Yahvé es salvación. El santísimo nombre de Jesús comenzó a ser venerado en la celebración litúrgica del siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron su culto. Como fiesta litúrgica fue introducida en el siglo XVI. Antífona. Para los rectos de corazón ha surgido una luz de las tinieblas, el Señor justo, clemente y misericordioso. Oremos. Oh Dios, que en la encarnación de tu palabra pusiste el cimiento de la salvación del género humano, concede a tu pueblo la misericordia que te pide con insistencia, para que todos sepan que no hay otro nombre que deba ser invocado más que el de tu unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 6. Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañan la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron, le dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y haz que por esos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Oración después de la comunión. Oh Dios, que llegas hasta nosotros con la participación en tu sacramento, transforma nuestros corazones con su poderosa eficacia, para que la recepción de tus dones nos haga más dignos de recibirlos, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, contamos con la gracia de tu Espíritu Santo para saber discernir en el día a día qué proviene de Dios y qué es tan solo una mentira, así como qué es lo que nos hace permanecer en el mandamiento del amor fraterno, para que, al descubrirlo, lo hagamos norma de nuestra comunidad de fe y esperanza. Amén. Lectura. La primera carta de Juan afirma que los creyentes saben que Dios es justo, conocen que el que hace la justicia ha sido engendrado de Él y que de este Padre se puede ver qué clase de amor nos ha dado para ser llamados y ser sus hijos. Por esto, cuando el Señor se manifieste al final de los tiempos, seremos semejantes a Él. Pero mientras llegue el día, los creyentes vivirán el presente evitando el pecado, de acuerdo con su condición de hijos de Dios. En ese contexto se afirma que todo el que permanece en Él no continúa pecando. Asimismo, se declara que todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Ayer se habló del verbo permanecer, por lo que hoy interesa al verbo pecar. Este posee una serie de matices: errar, perder el camino o lo que se busca, errar, en el blanco, no acertar, fallar. También está vinculado a la idea de descarriarse. El paso de estos significados del verbo a la idea de pecado o transgresión se debe a que se llegó a considerar la vida religiosa o el trato con Dios como una acción ordenada, guiada por un modelo. El término pecado que encontramos en el texto de hoy se refiere a toda acción que contradiga el mandato divino. Se habla de una ilegalidad o transgresión de la ley, del mandato. La liberación de esta transgresión que obtiene la comunidad donde los creyentes son engendrados, nacen de Dios y reciben la fe y el conocimiento para realizarse en la nueva situación descrita con el gran ¿qué clase de amor recibido de Dios Padre? Para meditar. La Navidad, celebración del misterio de la encarnación del Hijo único y eterno del Padre, nos invita a contemplar la gran perspectiva de la visión de Dios sobre la persona humana. Si partimos de una antropología bíblica, desde la del Nuevo Testamento que se fundamenta en la del Antiguo, a lo largo de ella se nos narra y testimonia la grandeza de la persona humana, que ha sido creada a imagen de Dios, cuya carne ha asumido el Hijo eterno, pero que no niega su condición de miseria, provocada por la innegable realidad del pecado. La liturgia de Navidad nos ha mostrado cómo el nombre de Jesús evoca la salvación que procede de Dios. Desde el principio, en el Evangelio de Mateo, se precisa que se tratará de una salvación espiritual. El niño concebido por la Virgen María recibirá el nombre de Jesús, puesto que Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas, los ángeles anuncian a los pastores: hoy les ha nacido un Salvador. En el Evangelio de Juan se nos presenta una perspectiva más amplia
al escuchar de los samaritanos que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Reflexionemos. Dado que para muchos el pecado es una realidad insuperable y dominadora, ¿cómo podemos transmitir la alegría de ser llamados hijos de Dios, de ser sus hijos y de contar con su gracia? ¿Qué tipo de sociedad estamos edificando quienes nos reconocemos como hijos amados de Dios? Oremos. Padre, que con la gracia de tu Espíritu Santo aprendamos que todo el que permanece en Dios y en su gran amor no continúa pecando, que las palabras de Jesús y la acción de tu Espíritu Santo nos enseñen a vencer el pecado en sus muy variadas formas de conducirnos a errar el blanco, a negar el amor. Amén.